tiene que ver en la Biblia precisamente con con el aspecto moral de la persona y no exactamente con el aspecto, la situación económica en la cual vino el mundo. Entonces lo que está diciendo es de que la persona humilde, eh, estoy buscando Mateo 5. Por eso le digo, o sea, que no importa, o sea, yo no estoy haciendo referencia a la cuestión De que nació en un pesebre y todo eso, sí, de acuerdo. Que los fariseos y los saduceos eran los que se creían que ellos moralmente estaban más superiores que sí, perfecto, sí, entonces, perfecto. Ese era un caso. Sí, ese es el mejor ejemplo en el Nuevo Testamento. Tienes razón. Que ellos se creían los que estaban a cargo de todo lo moral del pueblo. Sí. Y Jesús nació en una condición de que, bueno, normalmente la gente piensa que de abajo viene la inmoralidad, de la condición económica de las personas, viene la inmoralidad, no. O sea, un montón de cosas, porque prejuicios en el mundo, sí, o sea, se dan mucho. Sí. Entonces, por eso digo que Jesús remontó desde abajo, pensando de que ahí, o sea, porque decían que el ladrón roba porque es pobre. O sea, son condiciones morales que vienen inherentes muchas veces en la sociedad. Entonces, pero Jesús, no siendo rey en ese entonces, o sea, pero venía desde abajo, o sea, moralmente acusado de que lo bajo es lo malo. Entonces, contra los sacerdotes que creían que tenían la vara de la moralidad y con esa vara enseñaban a los demás. Jesús quitó eso y se puso él. Sí, sí. Bueno, gracias, Carla. Vamos a continuar un poco más. Entonces les comentaba esto, ¿verdad? Este descendiente, la descendencia para convertirse en el renuevo que iba a gobernar para siempre, era condicional y estaba condicionado a su conducta. Y lo que pretendía, lo que Dios estaba diciendo es de que solo tenía derecho aquel que era humilde, ¿no? Aquel que de entre todos los descendientes de David reconociera que tenía que obedecer a Dios, que reconociera a Dios como primera persona en su vida y que no fuera él como lo habían hecho los reyes anteriores. Ya me da un chancecito. Estaba visto pues que en la promesa que, en las bendiciones que Jacob le da a sus hijos, a la tribu de Judá, le dice así: no será quitado el cetro. Y aquí no se hablaba de reyes ni de nada, pues aquí estaba ya. No se quitará el cetro de Judá, dice, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Tiro, el deseado, hasta que Tiro, y ese congregarán los pueblos, atando al aviso pollino, y vemos ahí pues cómo se cumple esta profecía ¿cómo se llama? En Jesús, ¿verdad? Vemos en el Evangelio cómo llega él a Jerusalén y todo. Entonces, desde aquí, desde Génesis, ya se hablaba pues de ese rey que iba a venir, nada más que, y Dios no le había hecho la promesa a David todavía, de su descendencia, ¿verdad? Porque ya estaba dicho, pues, pero Dios todavía no había dado la promesa a David confirmada prácticamente, es porque esto ya estaba dicho antes, pues, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Bien, yo siento pues de que, vaya, como dice que los profetas de antes, dice, parece que Pedro dice, va, inquirían diligentemente, dice, va, en qué persona y en qué tiempo, pues claro, no sabía el tiempo y qué persona, pero sí lo que estaban seguros era que la tribu de Judá, un descendiente de David iba a ser, porque incluso Jesús dice, Osana, oh, hijo de David, va. Entonces estaban confirmando ellos que de allí que iba a ser. De lo que tenemos que estar seguros es que de la tribu de Judá iba a descender el rey. Abraham le dice, también Dios le dice, va, en una promesa le dice, va, de ti saldrán reyes, le dice, va. Y no habían reyes todavía, pues, pero iban a salir reyes de él, de la misma descendencia, pues, ¿verdad? De Abraham. De acuerdo. Entonces, miren, de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que los quiero?
quitando quizás un poco la desviación del tema que hemos tenido en el transcurso de la hora, quizás para ir un poco aterrizando y finalizando también al mismo tiempo el tema, la, la- lo que les quiero comentar es de que cuando Primera de Pedro, y es la cita que precisamente iba a leer ahorita, que es Primera de Pedro 1, 10 al 11, y si quieren yo se las leo en el afán del tiempo, donde dice que los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después de ellos, y trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaban ese espíritu que estaba en ellos. Lo que dice la primera de Pedro del 1 del 10 al 11 es de que conociendo la esperanza y conociendo esta promesa, y que el descendiente de David era aquel que iba a demostrar características únicas respecto a todos los demás descendientes, ellos constantemente estaban esperando quién de los descendientes de David cumplía con esas características. Y por eso es que a través del Antiguo Testamento podemos ver un montón de citas que son citas que en el Nuevo Testamento se toman como profecías mesiánicas, como profecías acerca de Cristo. Y que los profetas en su momento lo aplicaron a la persona que estaba reinando, porque ellos tenían la expectativa de que esa persona podía cumplir con el papel del Mesías, porque ellos tenían en su cabeza de que el Mesías iba a ser una persona justa y una persona obediente, una persona dedicada a Dios. Y así es como personajes como al principio aparece Salmo 72, por ejemplo, cuando se habla de dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Nosotros automáticamente aplicamos esa profecía a Jesús. Claro, es una profecía para el Mesías, era una profecía para ese descendiente de David que gobernaría para siempre. Pero el encabezado de Salmos dice que era para Salomón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que David tenía la expectativa de que Salomón pudiera cumplir eso, pero Salomón no fue capaz de cumplir con ese compromiso. Su actitud fue de lo peor y fue un fracaso. Más adelante se habla en Isaías, por ejemplo, en Isaías 7, hay un problema con el tiempo de Isaías. Acaz es el rey de Judá, pero hay un detalle, Acaz no tiene hijos. ¿Qué sucede con la promesa que Dios le hizo a David? De que si no hay hijos de David, no hay promesa. Entonces viene Acaz y se enfrenta a una situación, además de que no tiene hijos, están los reyes de Siria y de Samaria, que se han aliado y que le van a hacer la guerra. ¿Qué va a pasar en una guerra? ¿Quién es el que sale a la guerra? En ese entonces, ¿quién salía a la guerra? El rey salía a la guerra. Ojo, Acaz no tiene hijos. ¿Qué pasa si hay que ir a la guerra contra Israel del Norte, que Israel del Norte era una gran potencia militar, ¿verdad? Y Judá no era nada? Hay que ir a la guerra y hay que ir contra Siria, que era otra potencia militar. ¿Qué iba a pasar con Acaz en esa guerra? Iba a morir, iba a morir. Y sin hijo, ¿quién iba a gobernar? ¿Quién iba a cumplir la promesa? Entonces, ese momento llegó a ser un momento de crisis para Israel, un momento de crisis de fe. Si hay una promesa que es incondicional para David, de que uno de sus hijos va a gobernar para siempre, ¿y ahora qué va a pasar si ya no hay hijos? Se acabó la descendencia. Y es donde surge una esperanza para Israel de nuevo. Vuelve a surgir una promesa. Y es donde Dios en Isaías 7, o sea, en un momento donde el linaje de David está por desaparecer y la promesa está muriendo en el corazón del pueblo de Israel, Dios hace esta promesa. Isaías 7, versículo 14. Yo creo que todos la recordarán. Dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Cuál era la señal de este hijo que iban a nacer? ¿Bajo qué contexto estaba siendo dicha esta profecía? Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, ¿en qué consistía esta promesa? Para Acaz. Venían dos reyes, el de Siria y el de Samaria. Ajá. Acaz no tenía hijo, no iba a haber rey. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? No he olvidado la promesa que yo le hice a David. No. Tal vez no todos estaban pendientes de eso, pero Isaías sí. Exactamente. Bien, Isaías le dice, la Virgen concebirá. Aquí hay un detalle con la traducción de esa palabra, ¿verdad? Porque en el idioma no existe palabras para diferenciar muchacha, la muchacha. ¿Quién es la muchacha? Que habría que preguntarnos en este contexto, ¿verdad? La muchacha concebirá y dará a luz un hijo. ¿Sabes qué? Acá no temas, porque tu esposa va a quedar embarazada y siempre habrá linaje de David, ¿verdad? Que alumbre en Israel. ¿Y sabes qué? Además va a ser una segunda señal. Y esa segunda señal es de que cuando este niño crezca y empiece a masticar, esos dos reyes a los que tanto temes van a ser destruidos. Entonces le dice, ni vas a morir y además vas a tener un hijo con el cual vas a poder prolongar descendencia. La pregunta que nos estamos haciendo en este momento en la cabeza, ¿cuál es? Después de haber leído este versículo. Ajá, ajá. Si esa profecía se refiere a Jesús, ¿verdad? ¿O se refería a quién más en este contexto? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que debemos de contestar no es por qué Mateo sí cita cita Isaías 7 para hablar de Jesús. ¿Ya? Entonces, quizás la respuesta está, estimados, y eso es lo que les traigo a colación esta mañana, es de que la esperanza del Mesías era algo que estaba vivo dentro de Israel. No era algo como le dicen a uno, mire, el Mesías, esa esperanza del Mesías surgió ahí por el intertestamento, en esos 400 años de silencio, ¿verdad? Sino que la esperanza del Mesías era algo que permanecía vivo, era algo dinámico en el pueblo de Israel. Y que Dios en aquellos momentos en que parecía de que ese pacto se iba a quebrantar, Dios aparecía de nuevo y decía, ¿saben qué? Sigue viva la promesa. Y eso es lo que está haciendo acá. Por eso en Sedequías, cuando dice, no, ya estoy harto de Sedequías, lo voy a eliminar, ¿verdad? Pero dice todo, bueno, ¿y la promesa? No, voy a quitar a Sedequías, pero voy a restaurar la promesa que Dios hace, que le ha hecho a David cuando venga aquel al que le pertenece el derecho, ¿verdad? Entonces, cuando dice Mateo de que era para que se cumpliese la profecía, ya. Y cuando Mateo dice aquí, el Señor mismo dará una señal, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, sí, se lo está aplicando a Jesús, ¿verdad? Se lo está aplicando a Jesús porque es precisamente el mismo contexto que Isaías estaba viviendo aquí en este momento con Acaz, donde ya no había esperanza. Dios vuelve a acordarse de la nación y vuelve a sembrar la esperanza de que la promesa que Dios le hizo a David sigue vigente. Y ahora, dice Mateo, se está cumpliendo con Jesús. O sea, Dios no ha olvidado esa profecía. Dios no ha olvidado esa promesa. Sigue vigente. Entonces, a lo largo de la historia, como podemos ver, Dios levantó líderes con potenciales. Salomón, el hijo de Acaz, fue Ezequías, ¿verdad? Vemos también más adelante cómo Josías también se convierte en una esperanza para el profeta Jeremías. Vemos que Zorobabel, cuando ustedes leen en sus casas al final de Ageo, Ageo, el profeta Ageo, le dice, aquí yo te he escogido y te pondré como anillo de sellar. Voy a derrotar a todos los reyes, ¿verdad? Y a ti te pondré como anillo de sellar, o sea, como el rey sobre todos ellos. Entonces, lo que muestra es precisamente la esperanza que estos profetas tenían.
Una esperanza que no moría y que permanecía viva, esperando a cuál de todas esas personas llenaba ese requisito. Entonces, pero la historia siempre se repetía, el mismo ciclo, expectativa, esperanza, y después que venía de la esperanza con estas personas, fracaso. Eso era lo que estaba pasando en Israel. Puro fracaso, una y otra vez, aún en aquellas personas que se esmeraban. Por eso el escritor de Apocalipsis dice, vi y no había ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra alguien que fuera digno de abrir el sello, de abrir el libro, para ver qué era lo que había delante de él. Y dice el escritor de Apocalipsis, y yo lloraba, porque todos lo intentaban y nadie podía lograrlo. Hasta que el cordero que fue inmolado vino, tomó el libro y lo pudo abrir. Porque refleja esa esperanza. Toda esa expectativa que se tenía de los descendientes de David, pero recordaba también esa historia de fracaso, donde nadie lo pudo lograr. No lo pudieron lograr porque no podían. ¿Qué es lo que decía qué es lo que pedí? ¿Cuál era lo que esperaba Dios de este descendiente de David? Que fuera humilde. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de todos ellos fue capaz de lograr esa humildad que Dios esperaba en un hombre, esa perfección para que lo pudiera confirmar como el Mesías que reinaría para siempre, Douglas. Y, pero al final de su reinado, él desobedece a Dios y se enaltece. sí, sí, o sea, todos fracasan. Entonces lo que les quiero dejar en esta mañana acerca de Jesús es de que Jesús eligió vivir de forma que las promesas hechas a David se cumplieran en él. O sea, ese es el punto, ¿verdad? Porque la elección es una invitación en realidad. O sea, Dios nos ha escogido a todos nosotros acá, pero nosotros decidimos qué hacemos con esa elección que tenemos de parte de Dios. ¿Qué quiere decir? Que para Dios es una elección, pero para nosotros se convierte en una invitación, donde nosotros decidimos si la tomamos o no. Si no, no hablara de los escogidos y los desechados. Los desechados son porque fueron escogidos. Fueron escogidos primero y entonces fueron desechados. Entonces aquí viene la lección de Jesús. No sé si alguien levantó la mano, pero después lo veo. Aquí viene la elección de Jesús. Dice, y el punto es que Jesús no forzó la profecía. O sea, o no dijo, ya, yo soy el de la profecía, ¿ya? Sino que él encarnó esa profecía. O sea, él se atrevió a vivir esa profecía. Y eso es lo que hace mucho más grande a Jesús que todos estos reyes anteriores que habían fracasado, porque él decidió vivir esa profecía. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer ahora. Debemos decidir vivir esa elección, encarnar esa elección. O sea, esa promesa de que somos hijos de Dios, debemos de encarnarla en nosotros para que sea la voluntad de Dios que se refleje a través de cada uno de nosotros. Entonces, como les decía, si la elección para ser Mesías era condicionada, quiere decir de que el Mesías, aquel que fuera escogido para ser el Mesías, tenía que cumplir con esas condiciones que Dios le había puesto. Y miren lo que dice Hebreos. Por eso a mí me gusta Hebreos, cómo resalta el papel humano de Jesús. Hebreos 10, de 5 a 7. Diez, 5 al 7. Dice, hablando de Jesús y el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, o sea, viene el autor de Hebreos y retoma este salmo, el Salmo 40, y lo pone en boca de Jesús,
para hablar de la intención que tuvo Jesús al asumir este papel. Y él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea que el escritor de Hebreos está diciendo, Jesús se puso en este lugar y dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué les quiero decir con esto? De que sí es cierto, había una profecía acerca del Mesías, ¿verdad? Sí es cierto de que Jesús fue escogido para ser el Mesías. ¿Ya? Pero también es cierto de que esa elección no lo hacía merecedor de ser el Mesías. Lo que lo hacía merecedor de ser el Mesías fue su entrega a diario, fue la intención y la voluntad de obedecer a Dios. Eso fue lo que le dio el derecho a ser el Mesías. No fue la elección. Cualquier descendiente de David podía tener el potencial, podía decir alguien. Pero Jesús tenía el potencial. Pero solo a través de su obediencia se ganó el derecho legítimo de serlo. Donde dice sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En el Antiguo Testamento en realidad no dice así, porque aquí lo que está citando es la Septuaginta. En el Antiguo Testamento dice sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me horadaste el oído. ¿Se recuerdan qué era lo que significaba cuando exactamente, verdad? El esclavo, aquella persona que era liberada. Vaya, sos libre. Ya fuera de la casa, ya no cumplía las reglas del señor de la casa. Puedes irte, ¿ya? O puedes quedarte. Y para poder quedarte, tenés que hacer algo. Creo que decía la ley. Sí, señor, yo me quiero quedar. Yo quiero seguir viviendo bajo sus reglas y quiero vivir bajo su hogar. Quiero seguirle sirviendo siempre. ¿Sabe qué? Orádeme la oreja. Y eso mostraba de que se sometía a la voluntad de ese señor, ¿verdad? Que lo amaba, que no podía hacer nada fuera de esa casa, sino que estaba dispuesto a servirle para siempre a esa persona que lo estaba dejando libre. Dios nos deja libres a nosotros. A ver, ¿a quién obliga a Dios? A nadie, ¿verdad? Dios nos dotó de libre albedrío, nos dotó para decidir hacer lo bueno y lo malo y nosotros somos libres de hacer lo que queramos. Él nos dice, muchachos, están fuera, ¿verdad? Son libres. La verdad es de que el amor no es verdadero si no nace de la voluntad propia de la persona. Si es condicionado, no es verdadero. No puedo obligar a alguien que me ame, ¿verdad? Ese amor solo tiene validez si la persona me ama por voluntad propia. Ustedes son libres y váyanse. Pero nosotros debemos de decir, Señor, aquí está mi oreja. Quiero quedarme en tu casa y quiero vivir para siempre en ella, sujetándome a tus reglas, ¿verdad? Porque quiero que tu casa sea mi casa. Aunque estamos conversando en primero de Juan 3, 10, 3, 9, lo dice tan hermoso y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos, bueno, de los que practican el pecado, ¿verdad? Los hijos del diablo. No aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, es aquel que se somete, ¿verdad? ¿Quién va a ser hijo de Dios? Exacto, exacto. Hechos 2 y terminamos. Hechos 2. Hechos 2, 30. En adelante. Hablando de David, dice Pedro en Hechos 2, 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
¿Y qué dice Romanos 1:4? Con la resurrección que hizo Dios con Jesús. ¿Qué estaba haciendo Dios con Jesús? Lo estaba confirmando como su hijo, porque había aprobado todas las condiciones que se había establecido para que él cumpliera el papel de ser el Mesías. Y miren más adelante hasta el versículo 36. Sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ya, ahora, no fue, hay una profecía y mi mamá me dijo que cuando yo estaba pequeño de que había una mujer en el templo y había un anciano y dijeron de que yo era el Mesías y que me contó todo lo que había pasado con el ángel Gabriel. Yo soy el elegido. No, eso no fue lo que hizo que Dios aprobara a Jesús como el Mesías. No fue la elección, fue la obediencia perfecta de Jesús que lo hizo merecedor legítimo de ser el Mesías de Israel. Muchas gracias.